Bueno, acá se da una situación de gran sorpresa, que es la que suele dar muchas veces la democracia y los actos electorales. No es la primera vez que un resultado se ha salido de lo previsible. Esta vez se dio con más contundencia y lo que hoy estamos viendo, este comportamiento del mercado, tiene que ver con que ese resultado no era previsible para nadie. Porque la pregunta del contrafáctico que yo te hago es, si Fernández hubiera sacado 6 puntos de diferencia, 7, como estaba más o menos 8, como todas las encuestas generalmente le habían predicho, hoy no habría este problema. El problema se da por la incertidumbre que genera, digamos, esta fuerza que potencialmente podría asumir en diciembre, y los mensajes de tranquilidad también tienen que venir del potencial presidente, es decir, cuáles son las señales al mercado que tiene que dar, bueno, cuál va a ser su posición respecto al dólar, cuáles son las medidas que va a tomar, qué va a pasar con la deuda que obviamente va a haber que refinanciarla, porque la Argentina para el 2021 necesita pagar 39.000 millones de dólares y no los tiene, o sea, es una deuda que hay que refinanciar, porque el problema hoy de la economía son los dólares. Porque la gente tiene que entender es que si vos querés incentivar el consumo interno, para incentivar el consumo interno tenés que lograr hacerte de dólares. Porque, voy a un ejemplo, si vos aumentás el consumo de aire acondicionadores, si la gente comienza a comprar más lavarropa, la gente comienza a comprar más ropa, más autos, todo eso tiene componente importado. Y a la medida que el consumo interno aumenta la importación. La única forma que vos tenés de hacerte de los dólares genuinos es a través de la balanza comercial. Que Argentina le venda más al mundo de lo que le compra, así hacerte de dólares para poder incentivar el consumo interno y poder cumplir con los compromisos internacionales. La renegociación de la deuda, que sí o sí, eso es una certeza que va a pasar, le va a permitir ampliar los plazos a la Argentina, quedarse con más dólares para no tener que cumplir inmediatamente con compromisos, y con esos dólares esta devaluación va a recomponer un poco el frente externo, es decir, las exportaciones argentinas se hacen más baratas, y de esa forma lograr incentivar un poco el consumo interno. Las medidas que apunta hoy el gobierno, que por ahí llegan un poco tarde, porque a mi modo de ver el gobierno no vio esta situación, él pensó de que la gente iba a votar más por una cuestión de valores, apuntó a eso en la comunicacional, en la campaña, no leyó que el bolsillo iba a pesar más que eso, y de hecho pesó, porque hay situaciones que son muy dramáticas, esto es real, de la gente que ya, voy a ponerte más o menos a pensar que hay 11 Gualeguaychú completos en la Argentina que no pueden comer lo básico en la Argentina, que tiene que ver con ese mínimo porcentaje de indigentes, y esta situación, digamos, operó fuertemente a la hora de elegir su voto, digamos. No sé si la gente cuando votó pensó en votar a Cristina. Lo que la gente dijo es, con Macri ya no va más. O sea, la metáfora que el gobierno emplea no está siendo decodificada por la gente, porque estoy cruzando el río pero me estoy ahogando, no llego a la otra orilla en este camino. Y esto fue un poco la gran sorpresa, y lo que las encuestas mostraban muchos indecisos, cuando se intentaba, digamos, sacar más información al encuestador, salía ese indeciso, y lo que se leyó de esto que era un voto vergüenza. El gobierno creyó que el voto vergüenza era el voto para él. Era gente que no se animaba a decir que lo iba a votar porque las cosas están mal, pero que lo iba a votar. Y el voto vergüenza fue en lo contrario. El voto vergüenza fue, digamos, para Fernández Cristina, digamos, ¿no? Y estas medidas económicas que plantea en la jornada de hoy, ayer el gobierno, ¿le van a alcanzar o qué necesita para unas generales tener una elección un poco mejor? Mira, bueno, a ver, lo que intenta ahora hacer el gobierno con estas medidas de emergencia, primero, contener la inflación, porque congelamiento de tarifas hasta 31, congelamiento de combustible, es lo que más te impacta directamente en la inflación. Ahora hay un dólar que hay que domarlo un poquito más, el dólar ya no va a bajar de vuelta a 46, 47, pero hoy está en 61 y hay que ver si el dólar puede llegar a un valor un poco más razonable. Hay que ver cómo actúa el Banco Central, si lo logra bajar a 53, 54 y plancharlo ahí. Eso es contener una inflación que venía bajando
por la contención del dólar, pero con esta anarquía del mercado, esta imprevisibilidad, no se sabe lo que puede pasar. Entonces las medidas apuntan básicamente a contener dos grupos de precios que impactan directamente en la inflación. Ahora queda la otra, que es contener el dólar. Y el segundo grupo de medidas intenta inyectar dinero en los bolsillos de la gente para reactivar un poco el consumo, es decir, aumentar la base imponible de ganancia a la clase media. La clase media fue la más castigada y la que se sintió traicionada por el gobierno, la que apostó por el gobierno se sintió traicionada y vio deteriorar su calidad de vida. Entonces apunta a eso y apunta un poco a reactivar las pymes. No sé si esto alcanza, pero la hipótesis y la esperanza que tienen los sectores del gobierno se plantean esto. A ver, si logramos revertir un mínimo porcentaje que ese votante reflexione y lograr cambiar. Y la segunda hipótesis es ampliar la base electoral. Si yo logro que del 75% que votó ingrese 3 o 4 puntos más, es decir, que la elección de octubre sea de un 79 a un 80%, y ese voto que ingresa, como le pasó en su momento en las PASO del 2015, que perdió por 8 y amplió su base electoral, y eso fue favorable al gobierno, si yo logro que ampliar la base electoral más los votantes que están en el exterior, que hay 1 millón de argentinos en el exterior, no quiere decir que voten el millón de argentinos, pero gran porcentaje de ese voto de argentinos extranjeros es favorable al gobierno. Yo logro ampliar esa base electoral, logro que ese porcentaje del 47% baje en porcentaje. No es que Fernández saque menos, sino que ese cúmulo de votos al ampliar la base electoral sea menos, sea un 44%. Había pretendería cerrar con esto un chiste que me mandaron por las redes, que hay una pareja hablando y uno le dice, ¿cuándo te hiciste kirchnerista? ¿Con Néstor Kirchner o con Cristina? No, me lo hice con Macri. Es decir, en ese chiste se muestra un poco esto que te acabo de decir.